Bancadas legislativas instan al presidente de la República a retirar proyecto de ley urgente de crecimiento económico. Aprueban por unanimidad informe para primer debate de proyecto de ley de acuicultura y pesca. Maestros jubilados denuncian incumplimiento en el pago de bonificaciones por incentivo jubilar por parte del gobierno. Televisión Legislativa presenta TVL Noticias, emisión central. Miércoles 13 de noviembre de 2019, saludos a todos y bienvenidos a la emisión central de TVL Noticias, que llega a ustedes a través de la señal de televisión legislativa del Ecuador y nos siguen también por internet, por tvl.asambleanacional.gov.es y también por Facebook Live. Enseguida la información. Proyecto de ley de crecimiento económico. Atención, bancadas legislativas pidieron la mañana de este miércoles al Ejecutivo el retiro del proyecto de ley de crecimiento económico. Los legisladores creen que se debe separar el texto y volverlo a enviar a la Asamblea Nacional. Tenemos los detalles con nuestro compañero Ricardo Bravo. Adelante. Así es, ¿qué tal? Buenas tardes. La asambleísta Elizabeth Cabezas, a nombre de los parlamentarios que integran las bancadas legislativas de Suma, Social Cristianos, Independientes, de la Revolución Ciudadana y de Alianza País, solicitaron al Ejecutivo retire de la Asamblea Nacional el proyecto de ley de crecimiento económico. Señaló que les preocupa el proceso de socialización del cual no han sido parte, según dijo Elizabeth Cabezas. Al Ejecutivo que en una muestra de sensibilidad pueda hacer el retiro de esta propuesta de ley y a su vez enviar un texto alternativo. Nosotros tenemos que analizar el momento que no tengamos el informe y no se tome ninguna decisión de parte del Ejecutivo, las otras alternativas, y esa es una de las alternativas. Además, recordar que hay sanciones a los asambleístas que no cumplan con su función adecuada dentro de su rol de presidentes de una comisión. Por lo tanto, que no se descarte también que se pueda asumir dichas sanciones por incumplimiento de sus labores. Según expresaron los parlamentarios, existe inconformidad por el trámite que llevó adelante la Comisión del Régimen Económico, que no habría debatido en su integralidad los 404 artículos que propone este proyecto de ley. La asambleísta Ana Belén Marín, integrante de la Comisión del Régimen Económico, defendió el trabajo de esta mesa legislativa. Nosotros hasta la presente fecha, que han transcurrido más de 25 días, hemos alcanzado a discutir 200 artículos, de los cuales más del 60% tiene problemas. Tiene problemas, me refiero a que no tenemos un texto en consenso. La posición debería ser lo más certero para nosotros poder procesar lo más pronto posible, y hemos pedido desde el principio que se separe el tema monetario y también de lo del Código de Planificación. Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, se pronunció a favor del trámite del proyecto de ley de crecimiento económico en el Pleno de la Asamblea Nacional. Si se archiva o no, señaló que esa es una decisión que tiene el seno del Legislativo. Será lo responsable con el país y que esto permita que en el Pleno se pueda debatir. En un segundo debate es el Pleno que decida cuál es la posibilidad que se tiene de tratamiento con esta ley. Así que me parece que es una posición que es bastante responsable. Todos estamos en la línea de que así sea, así que por supuesto que hay tiempo, estamos dentro de los plazos, el plazo máximo tope para que la comisión pueda emitir un informe sería hasta el día viernes. Me parece que tampoco sería esto lo correcto, que hasta el viernes se pueda plantear esta opción, pero en ese contexto los plazos están corriendo, la ley tiene hasta el domingo, de acuerdo a lo que establece el cronograma, la posibilidad de ser tratada en el Pleno. Por otro lado, la mañana de este día miércoles, el Consejo de Administración Legislativa calificó a trámite 2 solicitudes de juicio político en contra de la ministra de Gobierno María Paula Romo. El anuncio lo realizó la asambleísta Cristina Reyes. Después de la grave conmoción interna que vivió el país, 12 días de terror, 12 días de pesadilla, muchos dicen hemos regresado a la normalidad, es decir, a lo que siempre ha ocurrido en el país y sobre todo que se ha agravado en los últimos meses, una grave crisis de seguridad interna en el país. Nadie puede caminar tranquilo por ningún lado, ni por las calles, ni está seguro en sus casas, ni en un espacio público, ni en las iglesias, por los graves problemas delincuenciales.
Desde la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional se informó que la próxima semana ya abocarán conocimiento de estas dos solicitudes de juicio político. Hasta que se informe, que tengan una buena tarde. Gracias a nuestro compañero Ricardo Bravo por ese reporte. Y ahora les contamos que la Comisión Ocasional de Niñez presentará en la Comisión Ocasional que investiga los hechos relativos al paro nacional la información recabada respecto de lo que sucedió en las manifestaciones de octubre pasado con niños y adolescentes. Esta mesa legislativa también conoció el alcance de un proyecto de ley sobre adopciones. Tras escuchar a varias autoridades y actores sociales, la Comisión Ocasional de la Niñez elaboró un informe en relación a las jornadas de protesta desarrolladas en octubre de 2019, en los hechos que estuvieron involucrados niños y adolescentes. De forma general se decía de que no existían adolescentes detenidos, sin embargo hemos podido nosotros verificar de que sí existían, y producto de ello es inclusive que la misma semana anterior, gracias a Dios, fueron pues ya sacados porque ellos estaban detenidos. De la misma manera hemos conocido también de que existe un adolescente fallecido, no aquí en la ciudad de Quito, pero igual es en el marco de las movilizaciones. La información será entregada a la Comisión Ocasional del Paro, con el fin de que se incluya en el informe final que debe ser conocido en el Pleno. Dentro del informe consta información por el Consejo de Protección de Derechos de Quito y de la Junta Cantonal, que concluyeron que existió inacción de instituciones públicas en cuanto a la atención de este grupo vulnerable. Todos hablan de los daños causados a los bienes públicos, todos hablan de todo lo que sucedió. Muy poco se habla en el tema de derechos humanos y peor aún, muy poco se habla cómo fueron afectados en el aspecto físico, en el aspecto psicológico. Por otra parte, los comisionados conocieron el alcance del proyecto de la asambleísta Gabriela Larreategui vinculado a temas de adopción, que servirá como insumo para la construcción del nuevo Código de la Niñez. Según la legisladora, la propuesta busca simplificar los trámites y agilitar procesos de adopción. Porque los procesos aquí en el Ecuador tardan demasiado, lo cual obviamente provoca que tengamos padres que buscan tener una familia, que buscan tener niños que no los consiguen, y a su vez niños que crecen abandonados, que crecen en orfanatos sin poder conseguir una familia. La próxima semana la mesa tendrá además insumos de especialistas que realizaron consultoría en convenio con el MIES y la Universidad Central sobre el tema de adopciones para ampliar el debate. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Y por unanimidad de 11 legisladores presentes, la Comisión de Soberanía Alimentaria aprobó el informe para primer debate del proyecto de ley de acuicultura y pesca. Esta normativa es actualizada tras 6 años desde la última reforma. Cuenta con 225 artículos y pretende garantizar y proteger los derechos de los pescadores industriales y artesanales del país. Cerca de 6 meses, 2 subcomisiones de recorrido por distintas provincias, varias mesas de trabajo y la comparecencia de la mayoría de actores del sector pesquero del país dio como resultado la aprobación del informe para primer debate del proyecto de ley de acuicultura y pesca. Boris Estupiñán, asambleísta parte de esta subcomisión, dice que el proyecto de ley, una vez aprobado, beneficiará a todos los ecuatorianos. Esta ley va a permitir dar seguridad, esta ley va a permitir que el sector pesquero esté censado, que el sector pesquero tenga sus beneficios, que el sector pesquero sea sujeto de crédito y pues sobre todo pues poder manejar y poder controlar y darle una seguridad al sector pesquero. La actualización a esta norma surge tras 6 años de que la ley no ha sido reformada. Dentro del proyecto se incorpora el glosario sobre las actividades pesqueras. Se reconoce las 8 millas para el sector artesanal y se regula y controla la pesca ilegal. Así lo reconoce Verónica Guevara, integrante de esta comisión. Entonces se ha logrado algunos consensos importantes con el sector para que se pueda garantizar la efectividad de su trabajo, para que ellos puedan tener esa garantía de que están reconocidos, adecuadamente categorizados. También es importante decir que nos hemos ratificado en el respeto a las 8 millas náuticas donde desarrollan sus labores los pescadores artesanales. Son el sector más vulnerable, en este caso del eslabón de la cadena productiva, y esta comisión por unanimidad ha garantizado que ese espacio esté garantizado para ese trabajo que ellos tienen que desempeñar. Sobre la pesca ilegal, uno de los nudos críticos durante el tratamiento del proyecto, se pronunció la legisladora Mercedes Serrano, quien recordó que la Unión Europea advirtió con tarjeta amarilla sobre esto para que Ecuador tome medidas y evite esta problemática.
Es una advertencia que nos dice necesitamos que ustedes ecuatorianos cumplan con ciertos requisitos legales, ¿verdad? Y técnicos, y cumplan con ciertas exigencias para que nosotros podamos seguir comprando la pesca ecuatoriana. Una vez aprobado este informe, la comisión lo pondrá a conocimiento del presidente para que lo instale en el orden del día y se efectúe el debate pertinente. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. Para este jueves fue convocada la sesión del Pleno 629, en la que está prevista la comparecencia del ingeniero Carlos Pérez García para que informe sobre el contenido del decreto 861, mediante el cual se autoriza de manera excepcional la delegación a la iniciativa privada, la ejecución del proyecto de diseño, construcción y operación de una refinería de alta conversión en la región Costa, y sobre el estado de la refinería de Esmeraldas, conforme establece la resolución del Pleno de la Asamblea Nacional con fecha 29 de octubre de 2019. Así también se prevé la comparecencia del gerente general de la Refinería del Pacífico, Eloy Alfaro, compañía de economía mixta en liquidación, para que informe sobre el estado actual de la refinería, conforme lo establece también la resolución del Pleno de la Asamblea Nacional con la misma fecha. Esta sesión se fijó para las 15 horas. Y a continuación, amigos, es momento de recibir a nuestro compañero César Guanolema con la interpretación al quichua. TVL Noticias Intercultural. Miga chihuayega yukuna ñukunchi ñami kasna kachaupi punja kikimpa guasiman chayamukunchi quichua shimipi huilla y kunawan kallarishun. Informe ley urgente. Kasnakai mamayakta tandanaku yukui mapimi kunan kai punja y makashu hatun rimanaku y ñaupak mankatikun kai kutinka kai ley de crecimiento económico kamachi rurarina mantami rimanakushpa kasna ñaupak man yanka kunkuna. Shinayati kai kutin imaka tauka wangurishka apukuna imami yakta pusha kasna kai kilka imata ancho chichun imañanchik ninmi. Shinapas tauka hatun yuyaykuna kasna rakirishpami kai pika rikuna mutsurin chaymantami kai mañaykuna tachuranchi nishpami rixichishka kuna. Comisión de Soberanía Alimentaria Shinayati kasnakai hatun mingarishka uku imapimi chungashuk apukuna. Tukui kaipi yanka apukuna ima kai kutin imaka kasnakai ley de acuicultura y pesca kamachi kilka imata arinishka kuna. Shinami kasna kai tukui kilka imaka kai samuk punjakuna. Nya tukui apukuna shugniki rimanakuipi rixichun chayachishun nishpami kaipika kasna hatun yankaikuna imata apashka kuna. Pleno jueves, Shinayati kai kulka punja, kaya punja pagmi, kasna kai mamayakta tandanaku yukuman, tukui apukuna tanya kaya chishkakan. Kai pimi kasna kai kutin imaka ingeniero Carlos Pérez García pai runa ima kai manchayamushpa ima shina ya kasna kai punkara yanuna wasikuna ruraykuna paktakushka ima shina ñawpak mankatikushka llank'aykuna ima tiyashkata riqsichinga ninmi shinallati kai kutinpish kasna kai hatun Esmeraldas marca imapi kai punkara llank'ay wasi ima ñawpakman katikushkatami ñukunchik kaypi kasna uyanapak rikunapak risinapak kay achishkanchik nishpami tawka apukuna willachirka shinallati kay kutinpash astawan kay rimanakuykunapi imalla tiyashka imatami ñukunchik kaypi riqsishun nishpami willachirkakuna. Hasta aquí la interpretación en el quichua. Regresamos con TVL Noticias Emisión Central, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias Emisión Central. Avanzamos con más información, amigos. Gracias por acompañarnos. Les contamos que a esta hora el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, mantiene una reunión con representantes del Comité Empresarial Ecuatoriano en el marco del tratamiento del proyecto de ley de crecimiento económico. Mariela Logroño nos amplía detalles de lo que ocurre en este espacio de diálogo. Adelante, Mariela. Buenas tardes.
Así es, gracias, muy buenas tardes. Desde el Salón de Expresidentes de la Asamblea Nacional les informamos que al momento se lleva a cabo una reunión de trabajo entre el Legislativo y el Comité Empresarial Ecuatoriano. Al iniciar con este acto, el presidente de la Asamblea, ingeniero César Litardo, señaló la importancia de la corresponsabilidad para la economía del país desde el sector privado. Dijo que hay que analizar varios aspectos, como por ejemplo el tema laboral y también reducción de los trámites. Como el tema laboral, que también tenemos que revisarlo. Tenemos también que trabajar en un proceso importante que es el de simplificar trámites. No tiene sentido tener muchas veces trámites muy engorrosos para hacer actividad empresarial. Yo puedo tener el recurso financiero, el recurso humano, pero si me demoro 6 meses en un municipio en sacar un permiso para hacer una construcción inmobiliaria, no tiene sentido. De su lado, el segundo vicepresidente de la Asamblea, Patricio Donoso, en la misma línea del presidente de la Asamblea, señaló que es necesario ya solicitar al gobierno nacional se remitan las reformas laborales, pues son de 1938 y que no está a la par de la realidad actual en el país. Son 81 años que no se han hecho sino reformas pálidas, cosméticas y no profundas. Y nuestros países vecinos, los países circundantes al Ecuador, en todo su entorno de la región, sí han hecho reformas laborales profundas y han logrado generar más empleo, el empleo productivo. Desde la Cámara de Comercio de Quito, Patricio Alarcón también planteó varios de los ejes que deberán ser analizados al interior de la Comisión del Régimen Económico. Calificó de positiva la iniciativa del Ejecutivo, pero que hay que hacer ajustes, por ejemplo, a las deducciones a personas naturales con ingresos superiores a 100.000, prácticas elusivas, autonomía del IES y el BIES, también de la venta ocasional de inmuebles. Como negativo, lo que vemos es que existe un proyecto recaudatorio por más de 730 millones de dólares que va dirigido básicamente al sector productivo. Negativo en este momento. ¿Por qué esto es negativo? Porque el Ecuador está pasando por una coyuntura en la cual deberíamos enfocarnos en la competitividad del sector privado, en cómo sacamos adelante los negocios, en cómo generamos un volumen superior de ventas. Roberto Aspiazu, director ejecutivo del Comité Empresarial, solicitó al presidente de la Asamblea Nacional mayor certeza de qué va a ocurrir con este proyecto de ley. Ellos mencionan que el archivo o el envío ya al Ministerio de la Ley no son los mecanismos. En particular quiero referirme también a la coyuntura que en este momento estamos atravesando, a la que estamos abocados como representantes de los sectores reales de la economía, en el sentido de no tener certidumbre de qué va a suceder con el trámite del proyecto de ley. Porque en este momento, claro, se manejan alternativas como el archivo o la puesta en vigencia por Ministerio de la Ley, pero pienso que políticamente hablando, ambos escenarios son inconvenientes y que lo ideal sería que el proyecto de ley sea discutido como corresponde. Producto de esta reunión de trabajo con el Comité Empresarial Ecuatoriano, al finalizar, el presidente de la Asamblea Nacional remitirá cada una de estas observaciones a la Comisión del Régimen Económico, que es la encargada de dar el trámite a este proyecto de ley de crecimiento económico enviado por el Ejecutivo y calificado de urgente en materia económica. Es la información que se genera al momento desde el Salón de Expresidentes de la Asamblea Nacional. Muy buenas tardes. Gracias, Mariela. Buena tarde para ti también. Y ahora les contamos que maestros jubilados denuncian la falta de pago correspondiente a la bonificación jubilar. Los maestros expresaron su malestar en la Comisión de Participación Ciudadana. Nuestra compañera Lorena Espinosa se encuentra precisamente en esta mesa legislativa y nos cuenta más detalles. Adelante. Gracias, buenas tardes. A la Comisión de Participación Ciudadana llegó una nueva denuncia tras retrasos en el pago a los maestros jubilados. Precisamente ya se encuentra conmigo el asambleísta Raúl Tello, presidente de esta mesa legislativa. Asambleísta, nuevamente se ha dicho que se incumplen todos los acuerdos que ya se alcanzó con el Ejecutivo para pagarles a los jubilados, sobre todo a los maestros. Hoy se ha dicho que ninguno de esos puntos se ha cumplido. ¿Qué podría hacer la comisión para que esto suceda, tomando en cuenta que hoy también estaban invitadas, por ejemplo, la ministra de Educación y no acudió? Bueno, desde la Comisión de Participación Ciudadana hemos recibido denuncias recurrentes ya al respecto. Frente a ello, hemos requerido de la ministra de Educación respuestas frente a esos problemas, lo hemos hecho por escrito, no nos ha entregado, lo ha hecho a cuentagotas.
Le hemos requerido en una primera ocasión a comparecencia, se excusó. Para este día nuevamente le requerimos que comparezca a la Comisión de Participación Ciudadana. Por escrito manifestó la delegación al viceministro, que tampoco llegó, y en ese marco es que hemos decidido en la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social resolver primero el rechazo a esa actuación de la ministra de Educación de negarse a entregar información y de atender las convocatorias de la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social, que no son otra cosa que atribuciones que tiene la Asamblea Nacional como primera función del Estado. Y en ese sentido mismo requerir nuevamente su comparecencia con respuestas frente a las interrogantes, a las inquietudes, a los requerimientos que se le ha hecho para la próxima semana, el día miércoles, con la prevención de incurrir nuevamente en inasistencia, iniciaríamos el proceso de juicio político por incumplimiento de funciones acorde a lo que señala el artículo 131 de la Constitución Política de la República. Y brevemente, asambleísta, entonces el problema por la falta de pagos es el retraso del paso de carpetas, por decirlo así, en los distritos. Bueno, aquí se ha denunciado y se lo ha demostrado documentadamente de que existen una serie de obstáculos que se crean en los distritos, en las diferentes dependencias del Ministerio de Educación y que lamentablemente no han podido ser corregidos desde la primera autoridad. En ese sentido, nosotros aspirábamos de que la ministra esté aquí, nos dé respuestas y nos dé soluciones. No lo ha hecho y obviamente nosotros en el ámbito de nuestras competencias y atribuciones vamos a exigir que la ministra venga a la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social. Muchísimas gracias al asambleísta Raúl Tello. Ya nos ha explicado que entonces darán una última oportunidad a la ministra de Educación para que acuda a esta mesa legislativa y explique el retraso o las trabas que se evidencian en los distritos zonales para que pueda hacerse el pago a los maestros jubilados. Hasta aquí el informe, una buena tarde. Gracias a Lorena Espinosa por este reporte. Y la Comisión del Derecho de los Trabajadores recibió a los vocales del Consejo Directivo del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, quienes respaldaron la propuesta de reforma del asambleísta Roberto Gómez relativa a proteger las pensiones jubilares de este sector. El asambleísta Roberto Gómez planteó reformas a las leyes de seguridad social de las Fuerzas Armadas y seguridad social de la Policía Nacional, por las siguientes razones. Hoy hay una ley que indica que si volvieran a encontrar un trabajo milagrosamente o por cualquier otra razón, se les descuenta el 40% de su pensión jubilar. Razones que respaldan los directivos del Consejo de Seguridad Social de estas instituciones, pues como lo plantea Jorge Villarruel de la Policía Nacional, este organismo cuenta con 133 pensionistas que no representan mayor inversión del Estado como para que les reduzcan su pensión jubilar. Yo llamo muy comedidamente a la reflexión. No es constitucional. No se debe mantener este error y debe corregirse. Criterio que comparte Patricio Enríquez de las Fuerzas Armadas, ya que dice que según un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tal como están las leyes actuales, son atentatorias a sus derechos. Señores asambleístas, como ustedes conocen, la milicia, la policía, los soldados, tenemos una institución piramidal, que rige a través de vacantes. Por lo tanto, a lo largo de la carrera existe una eliminación por diferentes causas. Además de estas propuestas, el legislador Roberto Gómez indicó su iniciativa de reforma a la Ley de Seguridad Social para incorporar en el sistema del IES una libreta virtual. Los ciudadanos podrán meterse a su historial laboral y no solamente podrán ver si están al día, sino cuánto dinero, gracias a ellos, a su aporte personal y el aporte de su patrono en su momento, ingresó a la seguridad social y cuál sería ese acumulado que se ha aportado a la seguridad social. Estas propuestas son parte del informe para segundo debate que la Comisión de los Derechos de los Trabajadores analiza. Se estima que en los próximos 15 días esté el documento y sea aprobado por la Comisión para ser puesto a conocimiento del Pleno. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias.
Y queremos informarles que hace pocos minutos al interior de esta comisión de la Mesa de Derechos de los Trabajadores, los integrantes eligieron ya a la legisladora Karina Arteaga como su presidenta. Hubo una moción a fin de designar al vicepresidente de esta mesa. La moción iba en el sentido de que el candidato para el efecto sea el asambleísta Vicente Tayano. Sin embargo, la propuesta no prosperó y este tema quedó suspendido. En tanto, reiteramos, la legisladora Karina Arteaga es la nueva presidenta de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores. Vamos nuevamente con nuestro compañero César Guanolema y la interpretación al quichua. TVL Noticias Intercultural. Huillaykunahuancatinchi mashikuna kay kutinka kashna kay informe reunión cámaras. Kay mamayakta tandanaku itapuchak César Litardo Apuk imami kunankay tutamanta imaka kashna kay Comité Empresarial Ecuatoriano hatun tandanaku itapuchak runakunawan chayamuspa rimanakurka. Kay pimi imashina ya kashna kay Ley de Crecimiento Económico kamachi sakirinamanta kashna yuyaykuna imatapichaskishpa chimbapuranchi nishpami kashna rimanakurka kuna. Sukta Huillay Picharinchi Comisión Trabajadores Shinayati kunan kashna kay mingarish Okupillanca Capocuna Imami, imagina ya que hay Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, Kai Hatun Tananaku Itapusha Runakuna Imatami Kai Pichaskirka Kuna. Paikunami, imagina ya Kashna, Hai Imakai Kamachikuna, Rura, y Ñaupak Mankatikushka Yuya Ikuna Imata, Chayachirka Kuna, Shinayati Gapukuna Pichaskirka Kuna. Hasta aquí la interpretación en el quichua. Y así, amigos, llegamos a la parte final de esta emisión de noticias. Gracias por haber estado con nosotros. Tengan ustedes una muy buena tarde. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias, emisión central.